El tema que desarrollaremos a continuación es el del control externo de la gestión económico-financiera del sector público. Contiene los epígrafes: el control externo de la actividad económico-financiera del sector público, la fiscalización de las entidades locales por el Tribunal de Cuentas, organización y funciones, los órganos de control externo de las comunidades autónomas y la jurisdicción contable en cada uno de sus procedimientos. Para elaborar este tema yo personalmente he utilizado la Constitución, artículos 136 y 153. De otro lado, he utilizado la Ley de Haciendas Locales, artículo 223. De otro lado, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, artículo 2, y luego algún artículo suelto, el 23, el 24. Después ya me remito directamente a la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que es la Ley 7/88, para hablar a partir del artículo 45, pues de los procedimientos de jurisdicción contable que nos pide el último epígrafe. Bien, sin más dilación, entramos ya con el artículo 136, que nos dice que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Depende directamente de las Cortes, ejerce su función por delegación de ellas en el examen de la comprobación de la cuenta general del Estado. Las cuentas del Estado, nos dice el número 2, y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas, que anualmente remitirá un informe a las Cortes donde pondrá de manifiesto si ha encontrado infracciones o posibles infracciones. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad que los jueces que pertenecen al Poder Judicial, y una ley orgánica regulará su composición, organización y funciones. Ya sabéis que esto está desarrollado por la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, no recuerdo el número ahora mismo, y además después existe en desarrollo de esta ley orgánica otra ley que es la del funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que es la 788. Sin más dilación, pasamos ya a la Ley de Haciendas Locales en segundo lugar. Aquí está el artículo 223, que nos habla del control externo de las entidades locales y de todos los organismos y sociedades de ella dependientes. Importante este artículo, aunque sea único. ¿Por qué? Porque hace una remisión expresa al Tribunal de Cuentas, diciendo que esto es función propia del Tribunal de Cuentas, que lo hará con el alcance y condiciones de su ley orgánica reguladora, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, y su ley de funcionamiento, la que he mencionado anteriormente, la 788. Bueno, pues antes del día 15 de octubre de cada año, la cuenta general se remitirá al Tribunal de Cuentas, la cuenta general del 29, y este tribunal la revisará en principio en el ejercicio de las funciones de fiscalización. Puede hacer propuestas de corrección, y en el número 4 nos dice que lo establecido en el presente artículo se entiende sin menoscabo de las facultades que, en materia de fiscalización externa de las entidades locales, tengan atribuidas por sus estatutos las comunidades autónomas. Esto lo desarrollaremos un poco más adelante en el epígrafe correspondiente. De este texto nos vamos ya a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para ver el epígrafe de la fiscalización de las entidades locales por el Tribunal Constitucional, organización y funciones. Bueno, pues vamos a ver las funciones, que eso está en el artículo 2, al principio prácticamente de la ley. Prácticamente no, al principio. A ver, quinto, cuarto, aquí tenemos. ¿Cuáles son las funciones del Tribunal de Cuentas? Primero, la función de fiscalización, que es externa, permanente y consultiva de la actividad económico-financiera del sector público, todo el sector público. Y después tenemos la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que pudieran incurrir quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. Y después completa la Ley 788 diciendo que estas personas tengan o no la condición de cuentadantes respecto del Tribunal de Cuentas. Para hablar de la organización, ya hemos hablado de las funciones, para hablar de la organización del Tribunal de Cuentas, nos vamos al artículo 23 directamente de la propia ley orgánica, donde nos habla de la sección de fiscalización. Vamos a ver. Dice: a la sección de fiscalización le corresponde la verificación de la contabilidad de las entidades del sector público y su examen,
y la comprobación de las cuentas que han de someterse a fiscalización. Bueno, pues ¿cuál es la función de la sección de fiscalización? Fiscalizar las cuentas del sector público, incluidas las de las entidades locales y todos los organismos públicos anexos a ellas, porque así lo determina el 223 de la Ley de Haciendas Locales. Bien, ¿cómo se organiza? Pues aquí lo tenemos, en departamentos sectoriales y territoriales, al frente de cada uno de los cuales estará un consejero de cuentas. El fiscal del tribunal designará los abogados fiscales adscritos al departamento. Veamos ahora la sección de enjuiciamiento cómo se organiza. Se organiza en salas. Aquí tenemos la primera diferencia, porque aquí nos habla de departamentos sectoriales y territoriales. Se organiza en salas integradas por un presidente, figura que no aparecía en la sección de fiscalización, y 2 consejeros de cuentas, asistidos por 1 o más secretarios. Las salas conocerán de las apelaciones contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los consejeros de cuentas en los juicios de cuenta. De otro lado, conocerá de los procedimientos en primera y única instancia, de los procedimientos de reintegro por alcance y de los expedientes de cancelación de fianza en instancia o por vía de recurso de los asuntos que la ley determine. Esto vamos a dejarlo un poco aparte para no liarnos, ¿de acuerdo? Bueno, compete a la sección de enjuiciamiento la resolución en primera o única instancia de los juicios de cuentas, de los procedimientos de reintegro por alcance y de la cancelación de fianzas. El artículo 26 nos dice que la instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance se efectuará por los delegados instructores. Esto ya nos da a entender que habrá 2 fases, una de instrucción y otra de conocimiento, que serán nombrados entre funcionarios públicos de la provincia. Ahora ya, para hablar del siguiente epígrafe, que es los órganos de control externo de la comunidad autónoma, pues hemos de tener en cuenta que en principio su existencia no se contemplaba expresamente en la Constitución. Nos vamos a la Constitución, nos vamos al artículo 153, que sabéis que es donde está el tema de las autonomías, concretamente aquí, y se nos dice que el control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá por el Constitucional en lo que respecta a las normativas con fuerza de ley, por el Gobierno en lo que se refiere al apartado 2 del 150, por la jurisdicción contencioso-administrativa en lo que respecta a las normas reglamentarias, ya que las de fuerza de ley van al Constitucional, y por último, por el Tribunal de Cuentas los aspectos económico y presupuestario. Esto lo que nos está indicando, y esto lo dice el Tribunal Constitucional, no lo digo yo, lo que nos está indicando es que en un principio la Constitución nunca previó que pudieran existir órganos de control externo en las comunidades autónomas, y por ello prevenía la existencia del Tribunal de Cuentas y la asistencia del Tribunal de Cuentas para la fiscalización o el control de la actividad económica y presupuestaria de las comunidades autónomas. Bien, ¿qué ocurre? Pues que sabéis que el Estado territorialmente ha evolucionado hasta convertirse en el término acuñado por la jurisprudencia constitucional, que es el Estado de las autonomías. Y el reparto de competencias sobre determinadas materias se ha modificado desde la aprobación de la Constitución. ¿Qué es lo que nos intenta decir el Tribunal Constitucional al respecto de los órganos de control externo de las comunidades autónomas? Bien, nos dice de un lado el 153, ya lo hemos visto, y de otro lado el artículo 1 de la propia Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que el Tribunal de Cuentas es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de los órganos fiscalizadores que pudieran prever los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. Pero luego vemos el 223 de la Ley de Haciendas Locales, que nos habla de sin perjuicio de los órganos de control externo que pudieran preverse en los estatutos de las comunidades autónomas. Y también la formación
continua y la evolución continua del estado de las autonomías, pues al final el Tribunal Constitucional, ¿cómo ha intentado resolver esta aparente contradicción? Pues mediante un término que yo me he aprendido de memoria, que es la coexistencia. Teniendo en cuenta primero que, según el Tribunal Constitucional, cuando se dice que es el Tribunal de Cuentas órgano de fiscalización supremo, significa que no es el único. Es decir, la supremacía, según el Tribunal de Cuentas, implica necesariamente diversidad, para que haya uno que sea supremo y otros que no lo sean, y de ahí la diversidad. Para que el ejercicio de las funciones de control externo por parte del Tribunal de Cuentas no genere invasión de competencias, debe sostenerse, de un lado, a un mero control de legalidad y nunca de oportunidad, y de otro lado a controles concretos, nunca indeterminados, indiscriminados o abiertos. Bueno, pues esta es la solución que da el Tribunal Constitucional a este epígrafe. Ahora sí entramos ya en la jurisdicción contable, los procedimientos de la jurisdicción contable, y para ello nos vamos a la Ley 788 y empezamos con el juicio de cuentas y los artículos que nos hablan del juicio de cuentas. El primero de ellos es el 45, que nos dice que una vez concluido el examen de las cuentas pertinentes, si aparecieren hechos que pudieran no ser constitutivos de alcance, es decir, se hace una definición, entre comillas lo de definición, a sensu contrario, es decir, serán objeto de juicio contable lo que no tenga la consideración de alcance por reintegro, pero que pudieran dar lugar a otro tipo de responsabilidad contable, bueno, pues el consejero de cuentas, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal y con citación del presunto responsable, acordará la formación de pieza separada. Esta pieza separada es fundamental porque es la que da inicio al procedimiento o al juicio contable. Se remitirá, nos dice después el apartado 2, la pieza separada a la sección de enjuiciamiento a efectos, aquí está, de la iniciación del oportuno juicio de cuentas. El 46 nos habla del reintegro por alcance, por lo que yo ya me voy directamente al 68, que sigue hablándonos del juicio de cuentas. Nos dice que recibida la pieza separada del artículo 45 en la sección de enjuiciamiento que hubiera resultado por turno, acordará el consejero de cuentas el anuncio mediante edictos de la incoación de este juicio de cuentas para que los interesados en el plazo de 9 días se personen y mantengan, como dice aquí, o se opongan a la pretensión de responsabilidad de juicio contable. Si de la pieza separada, no obstante, resultare la inexistencia de caso alguno, pues se declarará no haber lugar a incoación de juicio de acuerdo con el procedimiento que se seguiría en el contencioso administrativo, es decir, se toman las normas procesales del contencioso administrativo. En el 3 nos dice que en la misma providencia en la que se acuerde la publicación de los edictos se acordará también el emplazamiento del Ministerio Fiscal. Y por último, el apartado 5 nos dice que la falta de comparecencia de los mencionados en los párrafos precedentes no impedirá su comparecencia posterior, pero en tal caso no habrá lugar a retrotraer ni interrumpir el procedimiento. Es decir, se les admite en el procedimiento, pero de alguna manera pierden el derecho a aquellos trámites que ya hayan concluido. El artículo 69 nos dice que, hecha la publicación anteriormente prevenida y transcurrido el tiempo de los emplazamientos, bueno, pues se dará traslado de la pieza para que se informe al letrado del Estado, al representante procesal de la entidad del sector público perjudicado y a los demás comparecidos como parte actora para que, en el plazo común de 20 días, deduzcan la oportuna demanda. Esto, ¿ves?, tiene carácter procesal, pero vamos, de lejos.
No pasa nada, perfecto. Además es así, estamos hablando de la función o la sección de enjuiciamiento. 2. Si ninguna demanda fuere presentada, no obstante, se dará traslado, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal por el mismo plazo, para que éste formule, digamos, de oficio, presente demanda. Si el fiscal también entendiere que no cabe supuesto de juicio de cuentas, pues el órgano de la jurisdicción contable que estuviera entendiendo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos. Si se presentare demanda, que es el otro supuesto que estamos viendo, uno es que se archiva y el otro es que se presenta demanda, se dará traslado a las partes legitimadas como demandadas para que hubieran comparecido para que en el plazo común de 20 días la contesten. Y en el artículo 71 lo que se nos dice es que contestada la demanda o en su caso transcurrido el plazo, el procedimiento seguirá los trámites del contencioso administrativo ordinario, con algunas especialidades que yo personalmente no mencionaré porque es que no hay tiempo a la hora de exponer el tema. Para ver el juicio de reintegro por alcance, comenzamos con el artículo 46 de la misma ley, Ley 788, que nos dice que los hechos supuestamente constitutivos de alcance, tanto si su conocimiento procede del examen y comprobación de cuentas o de cualquier otro procedimiento fiscalizador, como si es consecuencia de una gestión de aquellos al margen del procedimiento de rendición de cuentas al tribunal, es decir, tanto si llegaren por la vía de la fiscalización como si llegaren por otra vía distinta al margen del proceso normal de rendición de cuentas, se pasarán a la sección de enjuiciamiento, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 282, que nos hablaba de que comenzará a instruirse por un delegado instructor. El número 2 nos dice que, recibidos los antecedentes en la sección de enjuiciamiento, cuando los hechos no revistan caracteres de alcance, podrá el consejero de cuentas, vamos a intentar explicarlo un poco más claro de lo que está aquí expresado, podrá realizar dos actuaciones. La primera de ellas es decretar el archivo y la segunda de ellas es que si entiende que no reúne los caracteres de alcance, pero reúne los caracteres de juicio de cuentas, remitirá a la sección pertinente para que lo tramiten como juicio de cuentas. A partir de aquí pasamos al artículo 72, que ya nos habla del procedimiento de reintegro por alcance y nos da una noción de lo que es el procedimiento de reintegro por alcance. A los efectos de esta ley se entenderá por tal el saldo deudor injustificado, ese es el problema, que no hay justificación del saldo deudor, en las cuentas que se deban rendir y que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. Y aquí está lo que os decía al comienzo del tema, ostenten o no la condición de cuentadantes ante el Tribunal de Cuentas. El artículo 73 nos dice que, recibidas las actuaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 47, que se veía algo más arriba, el consejero de cuentas a quien hubiere correspondido procederá del mismo modo que el artículo 68. Punto 2. Hecha esta publicación en edicto y transcurrido el término de los emplazamientos, que era de 9 días, se seguirá el procedimiento, en este caso por los trámites del declarativo de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ya no se siguen los trámites del contencioso administrativo, sino los trámites del declarativo civil. Una vez concluidos lo pertinente respecto al procedimiento de reintegro por alcance, pasamos a ver el expediente de cancelación de fianzas, que es un expediente no contencioso, en los que el consejero de cuentas lo que hace es pronunciar en sede de jurisdicción contable la cancelación de la fianza. Vamos a ver cuáles son los trámites muy brevemente. El artículo 75 nos dice que se iniciará mediante instancia, claro, del interesado, acompañando este interesado a la solicitud una relación de las cuentas que rindió o debió rendir y, si obraren en su poder, certificación de que fueron archivadas de conformidad.
haciendo mención en otro caso a los posibles reparos. El artículo 76 nos dice que presentada la solicitud se recabará, ya que no es un procedimiento de contencioso, pues es muy simple. Se recabará la información necesaria para concretar si el solicitante rindió las cuentas que aparezcan en la relación por él aportada y si las mismas son todas las que debió rendir. Es decir, es una comprobación de veracidad e integridad de lo aportado por el interesado. Complementada la información, el consejero de cuentas, oyendo al Ministerio Fiscal, al letrado o en su caso al letrado del ente del sector público a cuyo favor se hubiera constituido la fianza, dictará auto acordando o denegando la cancelación solicitada. Y con esto se da por concluido el tema del control externo. Por último, damos ya comienzo con la jurisdicción contable, procedimientos. Nos vamos a la Ley 788 y empezamos con el juicio de cuentas y los artículos que nos hablan del juicio de cuentas. El primero de ellos es el 45, que nos dice que una vez concluido el examen de las cuentas pertinentes, si aparecieren hechos que pudieran no ser constitutivos de alcance, es decir, se hace una definición, entre comillas lo de definición, a sensu contrario, es decir, serán objeto de juicio contable lo que no tenga la consideración de alcance por reintegro, pero que pudieran dar lugar a otro tipo de responsabilidad contable. Bueno, pues el consejero de cuentas, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal y con citación del presunto responsable, acordará la formación de pieza separada. Esta pieza separada es fundamental porque es la que da inicio al procedimiento o al juicio contable. Se remitirá, nos dice después el apartado 2, la pieza separada a la sección de enjuiciamiento a efectos, aquí está, de la iniciación del oportuno juicio de cuentas. El 46 nos habla del reintegro por alcance, por lo que yo ya me voy directamente al 68, que sigue hablándonos del juicio de cuentas. Nos dice que recibida la pieza separada del artículo 45 en la sección de enjuiciamiento que hubiera resultado por turno, acordará el consejero de cuentas el anuncio mediante edictos de la incoación de este juicio de cuentas para que los interesados en el plazo de 9 días se personen y mantengan, como dice aquí, o se opongan a la pretensión de responsabilidad de juicio contable. Si de la pieza separada, no obstante, resultare la inexistencia de caso alguno, pues se declarará no haber lugar a incoación de juicio de acuerdo con el procedimiento que se seguiría en el contencioso administrativo, es decir, se toman las normas procesales del contencioso administrativo. En el 3 nos dice que en la misma providencia en la que se acuerde la publicación de los edictos que ya vimos en el artículo 45, se acordará también el emplazamiento del Ministerio Fiscal. Y por último, el apartado 5 nos dice que la falta de comparecencia de los mencionados en los párrafos precedentes no impedirá su comparecencia posterior, pero en tal caso no habrá lugar a retrotraer ni interrumpir el procedimiento. Es decir, se les admite en el procedimiento, pero de alguna manera pierden el derecho a aquellos trámites que ya hayan concluido o cuyo término ya se haya producido. El artículo 69 nos dice que, hecha la publicación anteriormente prevenida y transcurrido el tiempo de los emplazamientos, bueno, pues se dará traslado de la pieza para que se informe al letrado del Estado, al representante procesal de la entidad del sector público perjudicado y a los demás comparecidos como parte actora para que, en el plazo común de 20 días, deduzcan la oportuna demanda. Esto, ¿ves?, tiene carácter procesal, pero vamos, de lejos. No pasa nada, perfecto. Además es así, estamos hablando de la función o la sección de enjuiciamiento. 2. Si ninguna demanda fuere presentada, no obstante, se dará traslado, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal por el mismo plazo para que éste formule, digamos, de oficio en el sentido en el que el Ministerio Fiscal
ya sabéis que actúa en representación de la legalidad. Bueno, pues para que el Ministerio Fiscal, si lo estime pertinente, presente demanda. Si el fiscal también entendiere que no cabe supuesto de juicio de cuentas, pues el órgano de la jurisdicción contable que estuviera entendiendo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos. Si se presentare demanda, que es el otro supuesto que estamos viendo, uno es que se archiva y el otro es que se presenta demanda, se dará traslado a las partes legitimadas como demandadas para que hubieran comparecido para que en el plazo común de 20 días la contesten. Y en el artículo 71 lo que se nos dice es que contestada la demanda o en su caso transcurrido el plazo, el procedimiento seguirá los trámites del contencioso administrativo ordinario, con algunas especialidades que yo personalmente no mencionaré porque es que no hay tiempo a la hora de exponer el tema. Para ver el juicio de reintegro por alcance, comenzamos con el artículo 46 de la misma ley, Ley 788, que nos dice que los hechos supuestamente constitutivos de alcance, tanto si su conocimiento procede del examen y comprobación de cuentas o de cualquier otro procedimiento fiscalizador, como si es consecuencia de una gestión de aquellos al margen del procedimiento de rendición de cuentas al tribunal, es decir, tanto si llegaren por la vía de la fiscalización como si llegaren por otra vía distinta al margen del proceso normal de rendición de cuentas, se pasarán a la sección de enjuiciamiento, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 282, que nos hablaba de que comenzará a instruirse por un delegado instructor. Recibidos los antecedentes en la sección de enjuiciamiento, cuando los hechos no revistan caracteres de alcance, podrá el consejero de cuentas decretar el archivo de las actuaciones, no obstante dándose un plazo contra esta resolución para que se presente recurso ante la sala del tribunal que resultare competente dentro del plazo de 5 días. O, aunque no lo diga aquí, para que se procediere de acuerdo al correspondiente juicio contable si los hechos fueran constitutivos de... el número 2 nos dice que recibidos los antecedentes en la sección de enjuiciamiento, cuando los hechos, de acuerdo a la sección que esté conociendo, no revistan caracteres de alcance, podrá el consejero de cuentas, vamos a intentar explicarlo un poco más claro de lo que está aquí expresado, podrá realizar 2 actuaciones. La primera de ellas es decretar el archivo y la segunda de ellas es que si entiende que no reúne los caracteres de alcance, pero reúne los caracteres de juicio de cuentas, pues remitirá a la sección pertinente, en este caso, a la sección pertinente para que lo tramiten como juicio de cuentas y no como procedimiento de reintegro por alcance. A partir de aquí pasamos al artículo 72, que ya nos habla del procedimiento de reintegro por alcance y nos da una noción de lo que es el procedimiento de reintegro por alcance. A los efectos de esta ley se entenderá por tal el saldo deudor injustificado, ese es el problema, que no hay justificación del saldo deudor, en las cuentas que se deban rendir y que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. Y aquí está lo que os decía al comienzo del tema, ostenten o no la condición de cuentadantes ante el Tribunal de Cuentas. El artículo 73 nos dice que, recibidas las actuaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 47, que se veía algo más arriba, el consejero de cuentas a quien hubiere correspondido procederá del mismo modo que el artículo 68, que era la providencia en virtud de la cual se ordena la publicación para que los interesados se personen
y se personen y mantengan o no el ejercicio de la pretensión de la acción del reintegro por alcance. Bien, es decir, hecha la publicación de edictos, no. ¿Se procederá? No. Artículo 73. Recibidas las actuaciones del artículo 47, el consejero de cuentas, a quien hubiese correspondido el conocimiento, procederá del modo que se expone para el artículo 68 para el juicio de cuentas. Recordad que era la publicación del emplazamiento para que los interesados, para que los interesados mantuvieran o no la pretensión de juicio de cuentas y en este caso de reintegro por alcance. Tenían el plazo de 9 días para la personación y además se daría comunicación ya. Bien. Punto 2. Hecha esta publicación en edicto y transcurrido el término de los emplazamientos, que era de 9 días, se seguirá el procedimiento, en este caso, por los trámites del declarativo de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ya no se siguen los trámites del contencioso administrativo, sino los trámites del declarativo civil. Continuamos con el artículo 70 no, este era el 73, pues entonces ya hemos terminado. Y ahora vamos a conocer o vamos a explicar los expedientes de cancelación de fianzas. El artículo 75 nos dice que se inicia el procedimiento mediante instancia. Para comenzar, una vez concluidos lo pertinente respecto al procedimiento de reintegro por alcance, pasamos a ver el expediente de cancelación de fianzas, que es un expediente no contencioso, en los que el consejero de cuentas lo que hace es pronunciar en sede de jurisdicción contable la cancelación de la fianza. Vamos a ver cuáles son los trámites muy brevemente. El artículo 75 nos dice que se iniciará mediante instancia, claro, del interesado, acompañando este interesado a la solicitud una relación de las cuentas que rindió o debió rendir y, si obraren en su poder, certificación de que fueron archivadas de conformidad, haciendo mención en otro caso a los posibles reparos que pudieran suponer algún tipo de compensación. El artículo 76 nos viene a decir, y cuando digo algún tipo de compensación, cogedlo con pinzas, ¿vale? El artículo 76 nos dice que presentada la solicitud se recabará, ya que no es un procedimiento de contencioso, pues es muy simple. Se recabará la información necesaria para concretar si el solicitante rindió las cuentas que aparezcan en la relación por él aportada y si las mismas son todas las que debió rendir. Es decir, es una comprobación de veracidad e integridad de lo aportado por el interesado. Complementada la información, el consejero de cuentas, oyendo al Ministerio Fiscal, al letrado o en su caso al letrado del ente del sector público a cuyo favor se hubiera constituido la fianza, dictará auto acordando o denegando la cancelación solicitada. Y con esto se da por concluido el tema del control externo.